Chicos, buenos días. Buenos días, profesor. Buen día, Buenos profe. días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Sí, buenos días. Bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy. Les voy a compartir alguna hoja para ver que de una vez todo. Bueno, pues aquí vamos a escribir, aquí les voy a escribir pues algo de lo que vamos a ir viendo. Pues la asignatura es análisis de transitorios y para eso habría que ver qué es un transitorio. Entonces, vamos a suponer que voy a dibujar aquí dos redes y para hacer pues la analogía de una con otra. Entonces, voy a pensar que es una red sencilla, no tan complicada. Y voy a pensar que esta red está alimentada por una fuente senoidal. Y de este lado, pues es la voy a dibujar así. Vean cuál es la diferencia entre las dos. A ver, díganme cuál sería. En ambas se va a pedir la corriente. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? En el primero, pues como está cerrado el circuito, sí circula corriente. Y en el segundo, como está abierto, no circularía, ¿no? A ver, ¿alguien más? ¿El tiempo en el que se encuentra cada circuito? Bueno, ustedes están acostumbrados para la primera red, trabajar con la primera red. Y le voy a poner así, red. Entonces, esta red, ustedes, ¿qué es lo que hacían en el primer, segundo curso? Pues ven que está alimentado con una función senoidal. Entonces, lo que hacen es transformar la red al dominio del tiempo, al dominio de la frecuencia. Entonces, lo pasan al dominio de la frecuencia o números complejos y lo que hacen es calcular esa ahí en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia o números complejos. Y aquí le voy a poner datos por poner nada más por lo pronto. Y a lo mejor tienen así, ¿no? Esa es la corriente. Pero lo correcto de esto es regresar al dominio del tiempo. Entonces, suponiendo que utilizaron en números complejos el valor eficaz, entonces aquí hay que multiplicar para regresar al valor pico. Entonces, por favor, alguien, si me puede hacer esta operación, 0.78 por raíz de 2.
1.10, profe. Correcto, 1.10 seno. Ajá. Bueno, esa sería la respuesta, esa es la respuesta. Así es como se debe de dar el resultado. Ujú. Ahora si tengo necesidad, si me dicen, a ver, pues grafica eso, entonces lo que hay que hacer es, pues dice que está adelantado 35 grados, entonces, pues así a grosso modo, si dibujamos, esa sería la respuesta, ¿no? Está adelantado 35 grados y bueno, pues siempre se va a estar graficando con respecto al tiempo, ¿no? Y esa sería, si se dan cuenta aquí, es importante recalcar que los valores pico, se dan cuenta, tiene el mismo valor tanto en el positivo como los picos negativos tienen el mismo valor. Ajá. Ahora, para esta red que tengo a la derecha, esta red es para estado transitorio. Ujú. Y esa red se va a resolver, pues probablemente pues alguien decida resolverla por ecuaciones sí, ecuaciones diferenciales, entonces hay ciertos pasos que hay que seguir, pero ahorita por lo pronto lo estoy poniendo así, en donde yo voy a tener una red y y aquí lo que voy a hacer es escribir la ley de voltajes de Kirchhoff, entonces pondría yo voltaje del inductor más el del resistor más bueno, más bien igual el voltaje de la fuente y aquí pues la tensión en la bobina se calcula como derivada de la corriente con respecto al tiempo más R por I. Aquí escribí más voltaje del resistor. Ajá. Y aquí ya tengo una ecuación, aquí tengo una ecuación diferencial que hay que resolver. Y después de resolver la ecuación diferencial, probablemente la corriente me quede como, voy a poner datos por poner, bueno, esa es la respuesta. Aquí, esta es una opción, esta es por ecuaciones diferenciales, lo puedo resolver por transformada de Laplace. Entonces, aquí lo que hago es transformar la red al dominio de la variable compleja. Entonces aquí tendría la impedancia de la bobina, el resistor, la fuente. Voy a ponerle datos por poner.
Sería la transformada de Laplace de la fuente. Aquí vamos a pensar que tuve 10S y aquí 40. Y aquí hay una I, pero en el dominio de la variable compleja. De tal manera que yo cuando resuelva, bueno, aquí a grosso modo la corriente, esta red ya está en Laplace. ¿Cómo calculo la corriente? Pues el voltaje entre la impedancia total, entonces el voltaje son 10 sobre... Entonces aquí hay que saberle al álgebra muy bien para no tener complicaciones. Es uno de los problemas a los cuales se enfrentan los chicos. Y bueno, ya después de hacer algunas operaciones ahí, de ahí lo que sigue es la transformada inversa. Entonces, pues muy probablemente tenga tenga que obtener este resultado. Lo voy a poner nada más para... Entonces hago la transformada inversa y a lo mejor me sale ese resultado. Obviamente me tiene que salir el mismo resultado, ya sea por ecuaciones diferenciales o por Laplace. Bueno, ya que tengo el resultado, lo que tengo que hacer es la gráfica. Entonces, la gráfica pues la voy a... Si hago la gráfica así a grosso modo, entonces aquí voy a empezar la gráfica, aquí la voy a empezar en t igual a 0, porque la red bueno, es que aquí no me está... Ahorita lo voy a compartir nuevamente porque se me está poniendo difícil. Entonces, les decía, aquí me dice que la red se va a energizar a partir de t igual a 0, entonces eso es lo que tengo que hacer. Graficar a partir de t igual a 0. Entonces, voy a exagerar un poquito y no tanto porque así es. Entonces, voy a hacer otro más. Bueno, ahí ya tengo la gráfica. ¿Se dan cuenta? A partir más o menos de aquí en adelante, tanto los picos positivos como los negativos tienen el mismo valor, pero aquí antes hubo una distorsión. Entonces, en esto que la señal no está, pues no está pues bien dibujada como debería, se le va a llamar estado estable. Perdón, estado transitorio. Y de aquí en adelante, que ya la señal se ve estable, pues se le llama así estado estable. Y esto obedece a porque aquí matemáticamente yo tengo dos términos. La exponencial va a llevar
a que esto sea cero cuando t tienda a infinito. Entonces me va a quedar nada más el segundo término. Entonces cuando se extinga la exponencial, que va a ser aproximadamente por acá, entonces este término termina y ya nada más me queda la función senoidal. Entonces, esa es la diferencia entre las dos redes. La primera red es para estado estable, yo utilizo números complejos y calculo. Y ahí me dice que está adelantada y la dibujo y así. Aquí no, aquí voy a energizar apenas la red. Cuando lo voy a energizar, cuando cierro el interruptor, que está igual a 0. Entonces, a partir de t igual a 0, viene una distorsión en la respuesta. Que viene siendo la respuesta, pues viene siendo una corriente, o también puede ser un voltaje. Cuando termina esa distorsión y la señal empieza a ser estable, bueno, pues pues empieza su estado estable, pero ya calculamos el estado transitorio. Entonces, cuando yo conecte una red y cualquier dispositivo a una fuente, viene una distorsión en su señal, en su corriente o en su voltaje. Dura un tiempo corto y se le llama estado transitorio. Y ya después vendrá el estado estable que ustedes han manejado. Entonces, es la diferencia entre las dos redes y ya vimos de paso qué es el estado transitorio y qué es el estado estable. Nosotros nos vamos a dedicar a calcular el estado estable. En la primera parte del curso lo vamos a hacer por ecuaciones diferenciales y en la segunda parte lo vamos a hacer por transformada de Laplace. Y va a ser en transformada de Laplace porque vamos a tener redes un poco más, pues más complicadas y resolver por ecuaciones diferenciales pues ya es muy difícil. Entonces, por ejemplo, yo tendría, digo, si hablamos de una red más complicada, pues a lo mejor yo tenga esto. Y aquí habría un acoplamiento. Entonces hay acoplamiento y para resolver esta red, pues es mejor que lo haga por transformada de Laplace. Bueno, entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar nosotros? En calcular el estado transitorio, ya sea por ecuaciones diferenciales o Laplace. Ahora, ¿qué vamos a necesitar? Pues en cuanto a matemáticas, pues ya vieron, ¿no? Se va a utilizar ecuaciones diferenciales. Ahorita nada más estamos viendo qué es lo que vamos a ver en el curso y cómo lo vamos a ver. La otra es transformada de Laplace. Y la otra matemática que vamos a usar mucho es el álgebra. Entonces, quien tenga problemas con álgebra, pues va a tener problemas con la transformada de Laplace y créanme que es uno de los puntos en los cuales los alumnos tienen problemas porque luego no saben factorizar, eliminar términos y la función se les va haciendo muy grande. Luego piensan que uno es el culpable porque les puso una red muy complicada, pero no es así. El problema fue el álgebra, que no supieron, o no, sí, no hay que permitir que la función a transformar se haga muy grande. Entonces, por ejemplo, aquí tuvimos
Ujú. Aquí tuvimos pues ya una función que no se ve complicada. Esta función no se ve complicada, pero puede ser que ya han aparecido otros dos términos, como cuando es por mallas. Cuando es por mallas, por ejemplo, aquí son 2 mallas. Ujú. Entonces hay que calcular la impedancia propia de la malla 1, de la 2, etcétera. Hay que hacer el determinante del numerador, del denominador, y se va haciendo grande la expresión. Ahí si no factoriza uno, pues llegará el momento en que tienen un polinomio pues grande en el numerador, en el denominador también, y da la impresión de que hay muchas raíces, y se empiezan a quejar de que uno les puso el examen muy complicado, pero no es así. Bueno, entonces, ojo con el álgebra, quien guste ponerse al corriente, bueno, pues tendrá que agarrar el baldor y empezar a hacer ejercicios por cuenta propia para recordar y manejarla muy bien. En cuanto a circuitos, a ver, díganme algunos temas que recuerden de circuitos. Mallas. División de corriente y de voltaje. Nodos. Ajá. Kirchhoff, Divisores de voltaje y de corriente, leyes de Kirchhoff. ¿Qué más? Norton. Norton, Intercambio de fuentes. también intercambio de fuentes. ¿Qué más? Multifrecuencia. No, no precisamente. Para estos casos. Thevenin. Fuentes. Thevenin, ¿qué más? Norton. Ya está. superposición, Teorema de superposición. Ajá. Parámetro Z. No le escuché bien. Parámetro Z. No precisamente. Sí, vamos a ver algo parecido, pero van a ser funciones de transferencia. ¿Algún otro tema? Aparte de Maya es otro. nodos, Nodos. Ujú. Bueno, estos que acabo de escribir son temas de batalla, son temas del día, o sea, los vamos a utilizar diario. Ajá. ¿Por qué los vamos a utilizar diario? Por ejemplo, ahorita yo les pongo suponiendo que vamos a hacer a ver, déjenme poner algo. Me dan una fuente, una resistencia, una fuente de corriente. Y aquí vamos a suponer que viene un capacitor. Y ese capacitor se va a mover el interruptor del número 1 al número 2. Entonces, ¿cuándo? Pues t igual a 0. A lo mejor me dicen que calcule. Vamos a suponer que aquí pusieron otra cosa. Una bobina, y a lo mejor me dicen que calcule la corriente en la bobina.
Ajá, bueno, pues resulta que cuando yo mueva el interruptor va a quedar conectado el capacitor, resistor y bobina. Ujú. Entonces el capacitor me va a servir como fuente, porque se dan cuenta cuando mueva el interruptor, aquí no va a haber fuente. La fuente va a ser mi capacitor, va a estar energizado. Y bueno, cuál sería la función, por ejemplo, del capacitor? ¿O para qué sirve un capacitor? Para almacenar almacenar energía del circuito. Ujú. Sí, va a almacenar carga y eso se traduce en un voltaje. Entonces aquí, antes de que accione el interruptor, yo debo saber cómo calcular el voltaje en el capacitor para saber con cuántos volts con cuántos voy a contar. Entonces ya tendría el capacitor que va a funcionar como fuente. Y aquí ya puedo calcular algunas cosas. Y vamos a suponer que tuve 8 volts. ¿Cómo se calculó ese voltaje del capacitor? A ver cómo le van a hacer. Algo que les quiero comentar es, bueno, yo siempre les he dicho que traten de aprender lo que más puedan, pues que no copien, que no permitan que les pasen los exámenes, que les hagan los exámenes, porque hemos detectado pues todo lo que les acabo de decir, ¿no? Inclusive gente egresada les hace los exámenes y eso está muy mal porque les está haciendo un daño en lugar de que ustedes se formen, pues les está haciendo un daño. Y yo siempre les he dicho, traten de aprender porque tarde o temprano la vida académica te lo va a exigir. Por ejemplo, aquí, cómo calculamos el voltaje del capacitor. Si ustedes aprendieron bien el intercambio de fuentes, superposición, divisores, entonces dices, pues no es complicado, puede ser así, así, asado y rápido. Pero si les estuvieron haciendo los exámenes y así, pues ustedes no van a avanzar. Es lamentable que hay personas ya egresadas les están haciendo los exámenes. No digo que a todos, serán unos cuantos, pero les están haciendo el daño porque ellos ya saben y están cobrando de lo que saben. Pero los que no están aprendiendo, pues ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer de su vida, no? Digo, si decidieron estar aquí en hacer una carrera, pues ¿qué carrera están haciendo? Bueno,
Entonces, la recomendación es que ustedes hagan sus propios trabajos. Tienen dudas o pues se les asesora y ustedes lo hacen, ¿no? Bueno, entonces, en primer lugar, yo sé que el capacitor está alimentado antes de que accione el interruptor por fuentes de corriente directa. Entonces, el capacitor se energizó, pasó el tiempo y que ya quedó cargado y se comporta entonces como un circuito abierto. Entonces, hay que calcular el voltaje ahí en esos dos puntos, entre el punto A y B, que es donde está el capacitor. Uh-huh. A lo mejor ahí ya se ve más amigable cómo le harían. Intercambiaría los 10, bueno, pondría los 50 ohms en paralelo también. Y luego haría una suma de las fuentes y sacaría por divisor de corriente o podría hacer la suma de las resistencias en paralelo y volver a hacer un cambio de fuente. Como son dos fuentes, una de corriente y otra de voltaje, podríamos aplicar superposición y divisor, ¿no? Superposición para cada fuente y luego, digo, divisor para cada fuente y luego con la superposición se suman, ¿no? Ajá, ya van dos opciones. Alguien dijo intercambio de fuentes y otra persona ya dijo superposición. Ya van dos métodos para resolver eso. ¿De qué otra manera? Y los compañeros que hablaron ya lo pueden hacer por el que eligieron y les va a dar el resultado. Pero hay otras formas de hacerlo. ¿Cuál sería? Thevenin. Pues sí, puede ser que les digan, a ver, obtenga el equivalente de Thevenin entre estos dos puntos. Otra opción, otra opción, bueno, ya llevamos tres, ¿alguna otra? Profe, sería por el método de mallas, obtener la Sí, corriente de malla y ya nada más. sí, de hecho el voltaje entre el punto A y B es el voltaje del resistor de 40 ohms. Están en paralelo. Entonces si yo calculo esta J, bueno, aquí tendría yo las dos mallas, ¿no? La J1 y la J2. Si calculo la J2 ya tendría yo la corriente de esa resistencia de 40 ohms. Y ya sabría su voltaje y sería el del capacitor porque están en paralelo los dos. Entonces, vean ya cuánto llevamos. Dijeron uno, superposición. Alguien más dijo intercambio. Alguien más ya dijo Thevenin. Y ahorita dijeron mallas. Se puede, por todos esos métodos se puede obtener el resultado. Y hay más. ¿Qué otro habría? Entonces puede ser por nodos. Ahí yo tengo dos nodos. Y de hecho ya conozco cuánto valdría el nodo 1. Si este es el nodo 1. Si yo calculo el potencial U2, ya sé el voltaje del capacitor. Entonces ya también podría resolver por nodos. Puedo hacer mis ecuaciones para leyes de Kirchhoff también. Y también puede resolverse por Kirchhoff.
Entonces vean 1, 2, 3, 4, 5, 6 métodos. Ujú. Y si queremos, podemos hacerlo también por Norton. Y ya tendríamos varios, todos esos son métodos de solución. Ujú. Entonces, cuando estamos resolviendo, pues yo les digo, a ver, hay que calcular el voltaje del capacitor. ¿Cómo? Como puedan, ese ya es su problema. Nosotros no parece grosería, pero esa es la realidad, ¿no? Ya vieron, cada quien lo va a calcular. A lo mejor alguien dice, pues a mí no me falla mallas y lo voy a hacer por mallas y le va a salir. Y los otros compañeros, los primeros que dijeron, pues por superposición y otro intercambio, pues también les va a salir. Ajá, y después aplicar divisor de corriente o de voltaje, según cómo haya quedado la red. Y también les va a salir. Entonces, el punto es que nosotros no vamos a ver una teoría nueva, solo vamos a aplicar lo que ustedes ya vieron. Todos esos métodos ya lo vieron y con eso es suficiente para resolver el voltaje del capacitor. Entonces, por eso yo les digo, hay que calcular el voltaje del capacitor como puedas, ese ya es cuestión tuya, ¿no? Vamos a suponer que no haya sido un capacitor, que haya sido una bobina, entonces se va a cambiar por un alambre. Y aquí otra vez los métodos que ustedes quieran. Y también en este caso habría que calcular la corriente en la bobina. Y bueno, entonces esa es ya quedó demostrado que por qué tenemos que saber mallas, por qué tenemos que saber divisores, intercambios, porque los vamos a usar. Aquí es a lo que me refiero cuando les digo que la vida académica tarde o temprano te exige lo que tienes que saber. Entonces aquí los que más o menos aprendieron bien, si estudiaron, lo hicieron por cuenta propia, pues ya no van a tener mucho problema, ¿no? El problema es los que no han llevado bien o no han aprendido de la manera pues adecuada, ¿no? Pero bueno, en el transcurso bueno, pues se me olvidó comentarles que, bueno, que esto caduca y hay que conectarse nuevamente, ¿no? Pero, bueno, entonces hasta ahí creo que no hay ninguna duda, ya vimos qué es lo que tenemos que saber, qué necesitamos de matemáticas, qué necesitamos de circuitos, que vamos a calcular el estado transitorio. Y bueno, pues antes de que se me pase decirles, más bien preguntarles
pues que así iremos. Ahorita tengo un pequeño desorden en lo que escribí porque pues no es la clase, pero así más o menos va a ser la clase. Iré escribiendo, en donde me equivoque, pues le voy a borrar. Yo trato de que sea, pues como si fuera presencial, ¿no? A lo mejor alguien aquí me dice, no, es que no es 1.10, es 1.52, pues entonces le cambio y digo, pues ahí ya quedó 1.52. Entonces, ya que hayamos hecho algunos ejemplos, la teoría ustedes la van a tener en PDF con algunos ejemplos. Los que desarrollemos aquí son ejemplos extras. Entonces los vamos a ir trabajando, todo el mundo va a ir participando y y va a ir participando porque le voy a preguntar, a ver, por ejemplo, aquí cuando había que hacer la multiplicación, pues pues a lo mejor le digo, a ver, fulano de tal, ¿cuánto le da esta operación? Y ya me dice y la escribo. El punto es que cuando ya hayamos terminado un problema, pues aquí lo centro bien y ustedes le toman captura y van armando su archivo de problemas extras, ¿no? Entonces me gustaría saber sus comentarios. Pues así iría yo escribiendo. No sé, ¿ustedes si les parece bien o hay alguna otra forma en que lo podamos dar la clase? Bueno, profesor, en mi caso, la verdad es que sí prefiero mucho este tipo de notaciones, porque luego los trabajos de Word no son mucho más lentos para explicar. Igual a mi profesor me conviene así como lo hace. Yo también, Está profe, muy bien. creo que así está bastante bien. Ujú. Bueno, entonces, a ver, déjenme ver si tengo por aquí algún, algún archivo. Yo me acuerdo que una profesora sí hacía sus notas así como usted y luego subía el archivo pues en la plataforma. También podría ser eso, ¿no? Sí, podría ser nada más que, este, hay un pequeño detalle. A ver, les voy a mostrar aquí el ejemplo. Bueno, algunas notas que, por ejemplo, o sea, sí se puede hacer el PDF y enviarlo y subirlo, pero pasa que muchos alumnos no lo trabajan. Ya no trabajan, ya no hacen nada, pues. Miren, por ejemplo, este fue un problema que se planteó y se fue resolviendo paso número 1, paso número 2, y se fueron haciendo ahí algunas anotaciones, luego paso número 3, y así se fue resolviendo, y la solución del primer caso, entonces, pues ya que lo resolvimos, ya es otro problema, ya que, por ejemplo, ese problema se termina acá. Entonces los chicos pues le toman su captura, algunos le toman captura, otros no se esperan a que se los envíen o lo obtengan, sino que solitos en su cuaderno lo van resolviendo como si estuvieran en presencial. Y lo van teniendo en sus propios cuadernos. Entonces, pues esa es la idea, es que ustedes vayan participando. De aquí yo puedo hacer el PDF y subirlo. Pero muchos se malacostumbran y luego ya no hacen nada. O sea, no es porque a mí no me beneficia si hacen o no hacen. Más bien es la formación de ustedes.
de que vayan haciendo sus cosas, sus archivos, su trabajo, pero bueno, ya cada quien hay algunos que le toman captura, otros dicen, no, pues yo no es necesario, yo lo fui haciendo. Ujú. Bueno, pues entonces al parecer creo que así lo haríamos. Lo voy escribiendo, hay algo que tengamos que borrar, pues lo borramos, le ponemos sus notas. Ajá. Y por ejemplo, aquí puse unas notas. Ujú. Quiere decir que se evalúa la propuesta en T igual a 0 y subíndice 0. Quiere decir que la propuesta se evalúa en T igual a 0. Ajá, entonces son notas que se van poniendo. Ujú. Bueno, ¿qué más? En cuanto al laboratorio, bueno, vamos a ver el programa. El programa, ¿cómo lo cómo vamos a evaluar? Esta es una propuesta, ya se los subí al Classroom, y es una propuesta de cómo vamos a trabajar. Digo, es una propuesta porque, bueno, en su mayoría sí lo vamos a hacer así. Nada más que pues, ya ven cómo se va moviendo el semáforo, que de pronto en verde, luego ya en rojo y así. Entonces, según la instrucción del director general, es que vayamos a prácticas, a practicar, exclusivamente a prácticas, ¿no? Entonces, nosotros en reunión de academia dijimos que vamos a dar la práctica nada más. Entonces nos veríamos el día de la práctica, que sería viernes, y la teoría la seguimos dando a distancia, ¿no? Entonces, ustedes no sé qué les han dicho sus profes hasta ahorita de los laboratorios. Pues igual un profe nos dijo que los viernes con él serían prácticas. Y otro profe nos comentó que viéramos cómo iban a manejar los demás profes los laboratorios, que como con él también nos toca los viernes y nos dijo, pues si sus profesores elige que sea presencial el viernes, pues ya ustedes me comentan y lo hacemos presencial. Ujú. Sí, se supone que a ustedes les dieron una instrucción de que se escogieran sus materias de tal manera que todos sus laboratorios los tuvieran el mismo día. Bueno, se supone que les dijeron, no lo sé, cuando se inscribieron. Entonces, pues ojalá y si coincida que la mayoría vaya a ir, tenga sus laboratorios el viernes. Entonces la idea es que vaya la mitad del grupo en la primera sesión, la otra mitad pues en la segunda, entonces irían cada 15 días. Ujú. Y y aquí sería, o va a ser muy importante, bueno, algo que yo entiendo según, es que pues no se les puede obligar a que vayan por la situación. Entonces ustedes platíquenlo con su tutor, con su papá, con su mamá, con su familia, a ver qué deciden, si van a ir a las prácticas o no. Ujú. Yo no lo sé, yo tengo que ir forzosamente porque la instrucción es que vayamos, entonces yo tengo que ir. Independientemente de lo que ustedes decidan, pues yo tengo que ir. Ujú. Y no tengan miedo en cuanto al laboratorio. O sea, lo de la pandemia es otro asunto que cada quien tiene que manejar. Yo me refiero a que no teman por ir al laboratorio por usar los equipos. Los equipos yo les voy a enseñar cómo usar el generador de funciones, el osciloscopio. Y entonces, pues obviamente tienen que ir bien concentrados a lo que vamos. Cada uno va a estar en su propia mesa, no se van a no se van a prestar nada.
Cada quien va a llevar sus puntas de osciloscopio, su protobor, sus resistencias. Es personal. Cada quien va a hacer sus mediciones. Y eso es fabuloso, aunque yo siempre lo he hecho así, ¿no? Generalmente, aunque era presencial, digo, a ver, cada uno en su mesa y cada uno va a trabajar por su propia cuenta. Entonces eso funciona mucho porque de que le mueves al generador de funciones, pues le vas a mover las perillas, no te queda otra. Y vas a aprender, a lo mejor se te complica, porque tus profesores de cursos pasados no te enseñaron o no te exigieron, pero, pero sí aprenden, ¿eh? Créanme que sí aprenden. Entonces, si vamos a ir exclusivamente a medir lo que ya hicimos. Porque lo que ya hicimos, miren, aquí en las prácticas, me dice que aquí esto es tentativo porque les digo que se pueden ir moviendo las cosas. En la primera etapa hay que hacer los cálculos y gráficas. Las gráficas hay que realizarlas a mano para que ir haciendo cálculos y nos vayamos familiarizando cómo, hacia dónde tienden las gráficas. La segunda etapa es simular. Antes les pedía en Multisim y Spice porque antes las asignaturas eran de 6 horas. Bueno, de transitorios eran 6 horas, después ahora ya es de nada más 4:30. Entonces puede ser nada más con el Spice, del cual vamos a dar un repaso. El punto es que ustedes van a hacer sus cálculos y gráficas a mano, ya las tienen. Ahora hacen la simulación. La práctica la gráfica de simulación debe ser muy similar a la que hiciste a mano. Bueno, ya consiguieron esos dos, entonces la tercera es ir al laboratorio y medir, y la gráfica que obtengamos en el osciloscopio va a ser la misma que obtuviste en la simulación. Entonces, si hay que ir pues a lo que vamos, ¿no? O sea, vamos a ir a aprender, nos vamos a concentrar, lo que les diga que hagan, háganlo, no se distraigan. Y entonces es ir a comprobar con instrumentación lo que ustedes ya hicieron. A ver, Alejandro, ¿quería hablar? Sí, tengo una duda. Ya sea que nos pongan laboratorio el mismo día o se quede por materia como ya estaba en los horarios, ¿sí van a ser las 2 semanas mínimo antes de regresar o puede ser que nos llamen de repente y ya vengan mañana o algo así por el estilo? En mi academia, no sé si sean todas, dijeron que esta semana y la que viene no vamos a estar en presencial. Lo vamos a hacer, hasta la tercera semana iremos al laboratorio. Porque están revisando los equipos, los están limpiando, etcétera, etcétera. Entonces, hasta la tercera semana iremos la primera mitad. No sé si ya quedó contestado. Entonces, al menos en su academia, esta semana la que sigue vamos a seguir en línea, ¿no? Sí. Ya, muchas gracias, profe. Bueno. Ajá, entonces, la única práctica que van a hacer, esta es la práctica 1, 2, 4 y 5. 1, 2, 4 y 5 la van a hacer a mano y subirla en PDF. La simulación tiene que ser obviamente en digital, ¿no? Pero los cálculos son a mano, las gráficas son a mano. Pero la única que van a hacer en procesador de texto es la práctica número 3. Y revisen, no se les olvide, este archivo ya lo tienen. Vean qué es lo que tiene aquí, qué es su portada, su índice, etcétera, etcétera. Traten de que eso tenga la práctica, para que no tengan sorpresa, ¿no? El laboratorio, el parcial número 2 va a ser el laboratorio se va a calificar con, aquí dice, práctica 3, reporte de la misma.
Ajá. Entonces el laboratorio para la unidad número 2 es la práctica 3. Con esa práctica se va a calificar. Entonces no se les olvide, no se distraigan, porque con esa práctica se va a calificar. El, por ejemplo, el tercer parcial, pues ya incluyen la práctica 4 y 5. Uh-huh. En el primer parcial la 1 y la 2. Y en el tercero nada más es la 3. Bueno, el examen va a tener 60% en el teórico, 15% para participación de clases, tareas, exposiciones. La práctica el 25%, así para cada parcial. Pero es muy importante que para que tengan derecho a examen hay que tener una asistencia del 80% como mínimo. Resulta que algunos ya no asisten, bueno, más bien no se conectan y luego ya quieren hacer examen, pues nomás porque sí, ¿no? Eso no está bien, no es correcto. Porque imagínense, pues entonces todos nos ausentamos y nada más nos presentamos a hacer examen, pues como que no. Entonces así van a ser los 3 parciales y si no aprobaron con los 3 parciales nos vamos a un extraordinario en el cual la teoría va a valer 70% y el práctico 30%. Pero para tener derecho hay que aprobar el 80% de las prácticas. Hay que entregar ese 80% mínimo de prácticas y asistir mínimo el 80% también. Si no se entregaron todo el 80% de prácticas, pues no se va a tener derecho al examen extraordinario. Las prácticas, vean, las prácticas son personales. Cada quien va a hacer su propio trabajo. Y cada quien va a estar en el laboratorio con su propio equipo. Entonces, van a ir al laboratorio, se les va a explicar, se les va a ir explicando, se les va a apoyar, pero concéntrense muy bien, no se distraigan. Y bueno, pues aquí tengo al último, después de la bibliografía, les estoy poniendo cómo va a estar lo de la simulación. Tienen que entregar la red que se utilizó. Aquí está la red. La gráfica de la fuente y la gráfica de la respuesta. Entonces aquí tengo la roja, es la gráfica de la fuente y la respuesta pues viene siendo la negrita. Entonces, esta gráfica, esta red fue hecha con Multisim. La gráfica fue hecha con Multisim. Entonces, pues yo les voy a enseñar o les voy a dar repaso de Spice. Si alguien quiere, tenemos por ahí, bueno, tendríamos que ver pues asesoría fuera de clase para enseñarle el Multisim. Entonces, créanme que si se sabe manejar el Multisim, el Spice, las gráficas quedan tan parecidas que después ni se sabe. Inclusive yo a veces me llego a confundir, digo, ¿en qué la hice? ¿En Spice o en Multisim? Porque son muy parecidas. El jueves que vamos a hacer pues el repaso del Spice, ¿no? Para eso ustedes tienen que, ¿cómo van a entregar las prácticas? Vean, aquí ahorita les estoy compartiendo algo, toda mi compu para que vean cómo va a estar la jugada. Ustedes van a decir, bueno, pues obviamente nos vamos a poner de acuerdo y decir cuándo van a entregar su práctica, ¿no? O a su simulación. Entonces, ¿cómo les voy a validar la simulación? Pues no sé. Voy a abrir un archivo y ustedes van a compartir su pantalla.
voy a ir viendo la pantalla y les voy a pedir que hagan ciertas cosas. Por ejemplo, ahí tengo una red de 2 mallas y a lo mejor alguien dice, pero yo quiero entregar mi simulación. Digo, bueno, pues comparta su pantalla, comparte su pantalla, aquí está su red. Ajá. Y le digo, a ver, pues deme la corriente del capacitor número 3. Pues aquí pone su indicador. Y lo corre, ¿no? Entonces, estamos esperando que corra. Es que tiene mucho tiempo que lo instalé, por eso se ve lento. Y aquí está la gráfica, ¿no? Y aquí, pues, obviamente el jueves vamos a ver cómo manipular la gráfica para que quede mejor. Pero vamos a suponer que yo le digo, bueno, pues, a ver, dígame 2 microsegundos. Ajá, ¿cuánto vale la corriente a 1 microsegundo? Entonces habilitan sus cursores. Aquí ya la regué. No quería yo esto. Bueno, les había dicho que vamos a medir la corriente a 1 microsegundo. Entonces, el cursor lo empiezo a jalar y más o menos por aquí estaría 1 microsegundo. De hecho, aquí abajito lo va diciendo, a lo mejor no lo alcancen a ver, pero aquí va diciendo el valor de X. Entonces aquí 1 microsegundo más o menos, ahí está el cursor. Le pongo ahí una etiqueta. Esa etiqueta la voy a hacer más grande porque no se ve. Entonces, entonces aquí me dice a un milisegundo o casi 1 milisegundo, tengo menos 4.25 miliamperes. Pero a lo mejor no me interesaba la corriente, ¿no? A lo mejor le digo, pues a ver, deme el voltaje de la resistencia de 50 ohms. Entonces aquí le pone la caída de tensión. Hay que quitar la corriente porque no interesa. Ya lo corre. Y y ahí está, ¿no? Voltaje de ese resistor. Igual y se le pide algún dato, igual en el osciloscopio, ya en presencial, a lo mejor queremos medir este pico. ¿A cuánto, en qué tiempo está ese pico? Pues está en 1.3. Entonces, todo esto lo vamos a checar el jueves. Entonces en 1.31 microsegundos está este pico y vale 387 milis. Lo que estamos haciendo aquí con los cursores es lo que vamos a hacer con los cursores con el osciloscopio. Lo mismo. De tal manera que si a alguien le tocó mostrar la corriente de esta red, entonces el voltaje de esta red, el voltaje en la resistencia de 50 ohms. Entonces dice, mira, aquí está el voltaje en la resistencia de 50 ohms. Y matemáticamente hice el cálculo y efectivamente a 1.31 micros me dio 387 milis. Eso fue calculado y aquí está la simulación. Ya me coinciden, entonces vamos al osciloscopio y vamos a tratar de obtener este dato también. Y a lo mejor de aquí le digo, bueno, pues a ver, esa gráfica la quiero
Vamos a ponerla un poquito más gordita, el trazo. Ahorita nada más para ilustrar lo que les puedo pedir, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí está, y le digo, pues, ¿sabe qué? Quiero esa, cópiemela al Word. Entonces abre el Word y y pues ahí la pega, ¿no? Y ahí está. Entonces, así es como les voy a lo mejor, bueno, les digo, a ver, esa es su red, ajá, bueno, pues de metal gráfica, me la dan, me mide, me digo a tal tiempo cuánto vale el voltaje o la corriente, me lo dice, mueve los cursores, pone la etiqueta ahí, y bueno, está bien, ya se le autoriza para que entregue su simulación ya impresa. Ajá, entonces ustedes me van entregando las simulaciones de esa manera. Les voy a validar mostrándome su red, su pantalla, y ya les diré qué es lo que quiero que me entreguen. Y así es como la van a entregar. Bueno, así ya les digo, usted ya puede entregar entonces su simulación y sus cálculos. Ya quedó autorizado. ¿Alguna duda, comentario? Yo tengo dos dudas. Entonces, para las prácticas, o sea, ¿le entregaríamos como la evidencia de los programas capturas o también tendríamos que mandar el programa como tal? Es, No, no, ustedes van a hacer, déjenme ver si tengo aquí. Mi otra duda es si mi versión del ORCAD es un poco distinta, ¿no hay problema? ¿O tengo que tener exactamente la que usted tiene? Pues la mía ya es un poco viejita. La mía también, pero es un poco distinta, pero es casi igual. Ujú. Sí, de hecho hay chicos que tienen, es que déjenme, estoy tratando de encontrar aquí. Vean, ahí yo tengo una práctica, la conservo porque esta persona pues trabaja muy bien, aunque le dije que la hiciera a mano, pero es su estilo de trabajar, la hizo en procesador de texto, entonces vean, ahí está su red que armó, se hizo en Laplace, ahí vienen sus pasos, lo resolvió por método de mallas, sistema de ecuaciones, sus impedancias, y así lo fue desarrollando, hizo una tabla. O sea, lo mismo que yo les pido, pero no era necesario que lo hiciera en procesador de textos, pero bueno, pues ella sí trabaja y así lo hizo. Y luego su gráfica, supuestamente a mano, la red que utilizó, y aquí viene la respuesta que ella entregó. Entonces aquí viene la gráfica. Y y ya aquí, bueno, aquí al final está, ¿qué? Conclusiones. Entonces, pues ya vieron cómo más o menos es la práctica. ¿Eso ya le resuelve su duda? No, ya no está este muchacho que preguntó. Bueno, sí. O sea, usted preferentemente dice que lo quiera a mano, pero si lo hacemos así en procesador de texto, pero completo, como lo hizo la chava, igual está bien, ¿no? Obviamente tiene un plus, porque si ustedes saben que en el reglamento si dice que sacas, por ejemplo, 5.8, está reprobado, el reglamento dice que está reprobado. Ajá, entonces vamos a pensar que, por ejemplo, si alguien tiene, no sé, 8.4, el reglamento dice que baja 8, no sube a 9. Ajá, pero yo reviso su historial y veo que hicieron bien sus prácticas. Pues yo ya le pongo el 8.5 y automáticamente ya sube a 9. Entonces,
hacer el trabajo lo mejor posible, pues es un plus que tienen ahí de reserva, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? No, nada más se me confirma que no hay problema en que la versión de OrCAD sea diferente para las simulaciones. Pues si vea, si le va a dar la gráfica así, le va a dar, si la va a poder reportar así como está con sus coordenadas en diferentes puntos, sus textos, lo verá el jueves, usted se va a dar cuenta. Si lo logra así, bueno, yo lo voy a hacer, ¿no? Y les voy a decir así es como van a entregar la gráfica de preferencia. Ya si usted dice, no, pues discúlpeme, pero no alcanzo a hacer eso. Bueno, pues obviamente va a haber una penalización, no mucha, pero sí, mientras más completa, pues es mejor. Pero ya usted verá si su versión le alcanza para esto, con eso es suficiente. Yo por eso no he cambiado de versión, porque con lo que tiene esta versión, alcanzo a hacer muy bien todo esto. Ujú. Cambiarle colores. Bueno, ella le cambió colores, ¿no? Y a los textos, a los trazos, el tamaño de los textos también se pueden cambiar. Pero ya verá el jueves si usted tomará su propia decisión. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Intenten tener Gracias, profe. los que no han trabajado mucho, ya se les está olvidando el Spice, intenten tener su máquina lista el jueves, porque voy a ir explicando algunas cosas y ustedes lo van a ir haciendo. Si alguien pues se atrasa, dice, oiga, es que no me sale, bueno, comparta su pantalla. Entonces comparte su pantalla, es que no es ese capacitor o no es de ese valor, cámbielo. Y ya lo cambia, o esa no es la fuente, o no es la tierra, etcétera. Y se les va apoyando como si fuera presencial. Ujú. Bueno, ¿algún otro comentario? Por favor, ustedes elijan en su grupo a una persona con la cual yo me pueda comunicar para darles, o yo voy a ir publicando, por ejemplo, ya publiqué la primera tarea, la que les decía, de calcular la voltaje en capacitores y corriente en inductores, son redes de corriente directa. Traten de hacerlos por sí solos, para que aprendan, para que repasen. Si tienen dudas de algún teorema o algo, me indican, o más bien le indican a la persona que ustedes elijan, la persona que ustedes elijan me manda un correo y ya le doy instrucciones cómo nos vamos a comunicar. Y ya ella les irá diciendo, bueno, le dicen a esta persona, ¿sabes qué? Pues queremos una asesoría de, no sé, superposición o intercambio. Entonces abrimos una sesión de asesoría y ahí explico el intercambio, superposición, lo que ustedes necesiten. Entonces necesito una persona con la cual comunicarme para ese tipo de recados. Entonces ustedes la eligen y la persona pues que me mande diciendo soy del grupo fulano de tal y voy a ser representante para esta materia, ¿no? Y ya le doy instrucciones de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Algún otro comentario? Pero la persona que elijan, por favor, sí esté atenta a las redes sociales, porque para mandarles recados o algo, o ustedes mismos le manden recado y pues asegúrense de que sí las revisa y sí esté atenta, porque me ha pasado que luego eligen a alguna persona y le envío recado y no se los da y ya viene la clase y le dije, pero es que les dije que hicieran esto. No, pues es que no nos dijeron. Bueno, si no hay otro comentario, pues nos estamos, pero espérenme, les voy, por el día de hoy,
Nada más voy a tomar captura. Y ya el día de mañana, el día de la siguiente clase, ya ya les paso lista ya en forma. Entonces, no sé, algún otro comentario que tengan. No, profe. Por el momento no, profe. Bueno, pues que estén bien y hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego, profe.